El cielo metálico sobre la tierra quemada alternaba tonos de óxido y plomo, como si la atmósfera misma hubiera sido despojada de sus últimos vestigios de vida. Cenizas grises, ligeras como el polen, flotaban sobre los esqueletos destrozados de los edificios, las aldeas desmanteladas ladrillo a ladrillo, las copas carbonizadas de los bosques, cuyos dedos retorcidos se extendían hacia el cielo en silenciosa súplica. En algún lugar lejano, más allá del horizonte, los ventiladores obstruidos de otro reactor sobrecalentado zumbaban impotentes, sus gemidos sordos resonaban por la llanura junto con el viento radiactivo, y cada ráfaga olía a ozono, plástico podrido y metal fundido. Mikhail Volkov se detuvo ante los restos de una señal de tráfico, la flecha medio podrida aún apuntaba a Kaluga, pero las cifras de distancia habían sido borradas por el fuego hacía tiempo. Entrecerró los ojos, evaluando la línea del bosque tras la que antaño se había ocultado su aldea. Ahora había un cráter abierto, y tocones resinosos y quemados sobresalían de sus bordes, como los dientes negros de un monstruo antiguo. El cráter estaba fresco, la costra vítrea de los fragmentos de tierra aún humeaba, pero junto con el humo se elevaba un ligero vapor, la tierra húmeda intentaba desprender el calor acumulado durante el invierno. Su mano revisaba habitualmente la ametralladora Val, que Mikhail había recibido en las fuerzas especiales como arma personal para operaciones discretas. Ahora no servía para misiones secretas, sino como el único medio para contener a vagabundos hambrientos y criaturas aún más terribles que surgían de la tierra por la noche. Contaba los cartuchos, un cargador lleno y la mitad del segundo. Al diablo con todo, lo principal era encontrar a Ira. Le pareció que había transcurrido una eternidad desde que la tarde moscovita, el último viernes tranquilo, se había convertido en un resplandor fosforescente en el este, iluminando los rascacielos del Sberbank desde dentro. Entonces, Mikhail logró tomar a su hija de la mano y entrar corriendo al metro. Recordó el traqueteo de las ruedas sobre las vías, los gritos de la gente y cómo, al abrir los ojos, solo vio un andén vacío y un pequeño tren eléctrico acechando en la oscuridad humeante. Donde se habían separado él e Ira era la pregunta que lo atormentaba cada noche. Para encontrar la respuesta, había salido a la zona donde los dosímetros se volvían locos. Paso, crujido de escoria carbonizada, paso, suave chasquido del filtro de la máscara de gas. Mikhail trepaba por el hueco de vigas caídas cuando oyó un agudo crujido de metal. Se agachó y apagó la linterna. A través del grueso cristal de plomo de la máscara, apenas se distinguía una silueta, similar a la de un perro grande, demasiado pesado y con patas anormalmente largas. La criatura olfateó, moviendo el hocico. El cañón del Val reposaba suavemente sobre su hombro. El sonido del silenciador parecía más un suspiro que un disparo. La criatura se estremeció, jadeó y cayó de lado. Mikhail dudó. A veces los carroñeros venían en manadas. Pero el silencio a su alrededor seguía siendo denso y viscoso. Se acercó, el cadáver del lobo mutado estaba cubierto de furúnculos lampiños, cada uno bordeado de escamas rojizas de piel. «Lo siento, hermano», murmuró Mikhail, y con su cuchillo extrajo 2 flechas de hueso radiactivo para un dosímetro y comprobar el nivel de contaminación en su propia ropa. «Será mejor que no hagas ruido. Tenemos invitados», una voz familiar sonó de repente desde atrás. Mikhail se giró bruscamente. Un hombre rechoncho con una máscara y ventanas de cristal se levantó de detrás de una señal de tráfico doblada. Levantó las manos con las palmas hacia adelante, una señal de saludo entre acosadores. «Oleg», preguntó Mikhail secamente. «Soy yo», dijo el interlocutor, quitándose la máscara. Un rostro arrugado, barba canosa y ojos claros, nada delataba al exexplosivo del grupo Viento. Solo una cicatriz ancha en el pómulo, tras la batalla del año pasado por el pan verde. «Pensé que no me reconocerías». «Reconozco todo lo que se mueve por aquí», dijo Mikhail, poniéndose la ametralladora al hombro. «¿Qué haces aquí?» «Escucho en la radio que, el nido, ha vuelto a dar señales. Dicen que el búnker está activo». Y entre los supervivientes, se dio un golpecito en la placa de blindaje del pecho. «Hay una chica. 17 años, se llama Irina. Pensé en encontrarte y decírtelo». El nombre impactó a Mikhail más fuerte que cualquier radiación. Todo en su interior crepitó,
como si se le saltaran los fusibles. Quiso preguntar detalles, pero un crujido seco provenía de la espesura, las radios alienígenas cambiaban de canal. Oleg hizo un gesto, las 3, las 4. Mikhail levantó la tapa de la mira, moviendo la retícula ligeramente por encima del pino central derecho. No tuvo que esperar mucho, una sombra apareció en el límite del bosque, seguida de 2 más. Los negros eran una banda local de merodeadores, cuyos respiradores estaban decorados con colmillos cromados rotos. No preguntaron de quién era la tierra. Se llevaron agua, comida y piel. 2 breves respiraciones sucesivas y 2 sombras cayeron. La tercera gritó, pero en el viento rugiente, el susurro de la bufanda se disolvió, como nieve ensangrentada bajo la lluvia. Oleg recogió el Saiga 12 oxidado y caído, disparó desde arriba, una señal para el resto de los saqueadores, fuera. Y añadió en voz baja: es hora de partir. La tormenta radiactiva se intensifica al anochecer. Caminaron 3 horas sin parar, deslizándose por los restos de la antigua carretera R-132. El frío corroía la estructura del ejército como agujas. La nieve caía bajo los pies como arena de construcción y el aire estaba lleno de esporas incandescentes, partículas de polvo radiactivo que brillaban al colisionar con neutrones. Al anochecer, se encontraron con un autobús volcado con gente a su alrededor. 4 personas con cubrezapatos de Kevlar intentaban sacar a mujeres y niños de la parte trasera, luchando contra una banda armada con máscaras de colores. Mikhail y Oleg intercambiaron miradas en silencio. En momentos como estos, pasar de largo significaba convertirse en el siguiente cadáver. Mikhail saltó de detrás de un bloque de hormigón. Un disparo, y el que sostenía la escopeta recortada se dobló. El segundo, y su cabeza, con el casco, rebotó en el marco de la puerta. Oleg, como un vaquero a la antigua, avanzó a grandes zancadas, sosteniendo la escopeta de corredera en su cinturón. Cuando el eco se apagó, las miradas de las mujeres cansadas ya se volvían hacia ellos. No nos llevaremos sus provisiones, dijo Mikhail, tomándole el pulso al chico herido que yacía cerca. Pero no podemos quedarnos aquí. Los negros viajan en manadas. ¿La estación de radio está actualizada?, preguntó una chica bajita con un grueso abrigo de polímero. Tenía las pestañas pegadas por la escarcha y un escáner médico plateado brillaba en su frente. Si es así, detectarán su señal. La señal está apagada, respondió Oleg. ¿Y tú eres el que manda? Aquí no hay principales. Solo vivos. Soy Katia, ex asistente de laboratorio del Instituto de Investigación Biocontour. Necesitamos llegar a la Colina Roja. Dicen que hay un pozo purificado allí. Mikhail intercambió miradas con Oleg. La Colina Roja estaba de camino al emblemático Zorro, donde, según los rumores, se encontraba la entrada a ese mismo búnker. ¿Casualidad o un golpe de suerte? Te ayudaremos. Pero necesitamos un guía por las tierras bajas negras. Katia se echó hacia atrás la capucha. Bajo ella se veía un rostro ovalado, casi infantil, con pequeñas cicatrices de quemaduras. Sonreía como si viviera en un mundo donde aún había flores. Conozco la tierra baja. Mis antiguos compañeros la recorren, recogen muestras de ceniza para la vacuna. Si me topo con sus balizas, los guiaré. Esa noche encendieron una hoguera débil, protegiéndola del viento con media lámina de acero. Chispas como finas agujas se clavaron en el cielo estrellado. Katia contó cómo los primeros impactos desgarraron la ionosfera, convirtiendo los sanatorios del Komsomol en mares de vidrio radiactivo. Pero en las profundidades, sobrevivieron los laboratorios de Biocontour, donde los científicos buscaban la forma de purificar la sangre de partículas alfa. Había un plan para evacuar a los niños supervivientes, dijo en voz baja, mientras le ajustaba el vendaje del hombro. Se suponía que los colocarían en el nido. Mantuve una base de datos de perfiles de ADN. Necesitan sangre joven. Se cree que está más libre de mutágenos. A Mikhail se le encogió el corazón. Intentó imaginar a Ira en los fríos pasillos de la mazmorra, rodeada de dispositivos que leían sus recuentos sanguíneos con fines desconocidos. Pero apartó esas imágenes. Dime,
¿La señal del nido era clara? ¿Sin interferencias? Katia asintió. 3 pulsos a 27,45 MHz. Claro. Con una noche de diferencia. Es una llamada de auxilio. Oleg se rió entre dientes. Así que después de todo hay vida allí. Era casi imposible dormir. Una tormenta se avecinaba en el noroeste, iluminando los bordes de las nubes con un alarmante halo esmeralda. Mikhail se sentó, con la espalda apoyada en la rueda del autobús, escuchando el contador Geiger y trazando mentalmente la ruta, a través de las tierras bajas hasta la colina roja, luego hasta el punto del mapa donde la región del Zorro estaba rodeada con una cruz de lápiz convencional. Al amanecer, la nieve se convirtió en lluvia helada. Las gotas resonaban como campanas al caer sobre el metal. El grupo avanzó por el lecho helado del río, que ahora se llamaba simplemente el Blanco, por la capa mate de sal radiactiva que cubría sus orillas. Mikhail caminaba delante. En la penumbra, pensaba en su hija. Recordaba su risa, sus preparativos nocturnos para la escuela. Cómo fruncía el ceño y copiaba apuntes de su libro de texto de biología, y a veces bromeaba, estoy estudiando un doctorado. Ella siempre fingía estar ofendida, pero luego ocultaba su sonrisa. No sabía entonces que la radio había dado la alarma. Que los países se aplastaban mutuamente con sanciones internas, debilitando las economías. Que los primeros bombarderos nucleares pesados ya se dirigían hacia coordenadas geopolíticas. Que el destino los había incluido a él y a la propia ira en estos cálculos. Al mediodía llegaron a un claro soleado donde la nieve estaba sembrada de fragmentos negros de carne, como si el cadáver de alguien hubiera explotado, dejando atrás células desintegradas. El dosímetro chirrió. Mikhail levantó la mano, obligando a todos a quedarse paralizados. La temperatura está subiendo, susurró Katia, mirando el sensor de temperatura. Se están escapando gases por las tierras bajas. Necesitamos respiradores llenos. Oleg se puso una mascarilla con filtro adicional. De detrás de los baúles aparecieron cajas de hormigón, contenedores gigantescos congelados hasta la tapa. En un lateral, la pintura aún era legible, Ministerio de Emergencias, Suero. De repente, una ráfaga de ametralladora estalló desde la izquierda. Las balas silbaron, cortando el polvo ceniciento. Mikhail inmovilizó a Katka contra el suelo y rodó tras unos escombros. Ya lo había visto, el fuego provenía de un vehículo blindado con un emblema que parecía un buitre bicéfalo, el símbolo de los mercenarios de Phoenix Corp. «Buscan muestras», gritó Katia, ahogando el crujido. «Necesitan material genético puro». «No importa lo que necesiten», espetó Oleg. «No los ignoraremos». La batalla duró unos minutos, pero pareció una eternidad. Mikhail esperó a que Katia marcara la posición del tirador enemigo con un láser, apretó el gatillo, apuntando al resplandor del visor. El vehículo blindado finalmente estalló en llamas desde el compartimento del motor y se congeló con la torreta carbonizada. Un humo acre, de color amarillo verdoso, se extendía alrededor. «Vámonos antes de que lleguen los demás», ordenó Mikhail. Consiguieron abrirse paso por el sendero sur y llegar a la colina roja al anochecer. Era un antiguo complejo vacacional, rascacielos de 3 paneles y el esqueleto de un sanatorio que antaño fue famoso por sus baños de radón. Ahora, el radón se evaporaba por las grietas del hormigón. Una luz mortecina de fósforo se cernía sobre los pasillos. Al acercarse, los esperaban centinelas, 2 hombres y una mujer con sombreros de astracán y una lanza Geiger en la mano. El cañón estaba recubierto con cintas indicadoras que reaccionaban a la radiación alfa. «¿Contraseña?», preguntó el guardia. «Con un ala blanca y un corazón negro», dijo Katia secamente. El guardia rió entre dientes y señaló con la cabeza la puerta baja. Esta se abrió con un crujido. Dentro, las velas de carburo cantaban, apoyadas en el tubo de ventilación. Quienes se habían refugiado allí llevaban chaquetones militares sobre sus ropas de civil. Sí, reinaba el silencio. Pero este silencio no parecía salvador, ocultaba el miedo, cuidadosamente disimulado por desteñidas banderas de una grandeza pasada.
Mientras los aldeanos atendían a los heridos, Katia llevó a Mijaíl a una pequeña habitación con un generador improvisado. Un walkie-talkie con una antena recortada zumbaba sobre la mesa. La frecuencia del nido. La interferencia es mínima. La señal viene de aquí, señaló el mapa, el esquema de espejos yacía bajo el cristal rayado. 50 kilómetros al sur. Bosques antiguos, el espaciopuerto abandonado de Júpiter. Debajo hay un conjunto de túneles. Oleg escuchó en silencio, pasando el dedo sobre el mosaico de líneas. Pero las señales se han vuelto más frecuentes, continuó Katia, entrecerrando los ojos. Es como si sus reservas de energía se estuvieran agotando. Cuando las baterías se agoten, su sistema de soporte vital fallará. Eso significa que no tenemos mucho tiempo, pensó Mikhail. Por un instante, sintió que todo en su interior se revolvía al comprender, menos tiempo significa menos posibilidades de verla. Pero mientras haya una chispa de señal, hay esperanza. Afuera, el viento aullaba, la nieve verde amontonada caía sobre los ladrillos rotos. Alguien gritó, ahí viene la tormenta, y la gente se apresuró a tapiar las ventanas. Nubes marrones llegaban del este, iluminadas por manchas carmesí que parecían enormes vasos sanguíneos reventados. Mijaíl salió a la azotea de la última entrada que quedaba. Al pie del edificio, la tormenta ya estaba formando un banco de arena, y una espesa y turbia niebla amarilla flotaba en el aire. Levantó los prismáticos, no, su mirada era a través de plástico. Los relámpagos bullían en la espesura de la nube, los circuitos eléctricos golpeaban el suelo con ráfagas sordas. Apretó el cinturón de su ametralladora. Oleg se puso de pie junto a él y, sin mirarlo, dijo: «Tenemos que irnos antes del amanecer mañana. O nos quedaremos aquí para siempre». Katia revisaba las tarjetas bajo una lámpara tenue. Debajo había una pequeña ficha con el nombre Irina Volkova, la misma que había sacado de la base de datos. Mikhail tomó la ficha y recorrió la letra con el dedo. El estruendo del trueno sacudió el hormigón bajo sus pies. Al este, el cielo se tiñó de verde mientras la tormenta rugía con los nombres de aquellos cuyo destino había pulverizado. Mikhail cerró los ojos, imaginando a su hija, con el rostro congelado en la luz cegadora, y susurró como un juramento: «Voy tras de ti». El viento, empapado de polvo radiactivo, pulió las paredes de la colina roja durante toda la noche. Al amanecer, amainó, como un animal exhausto tras una larga persecución, pero dejó tras de sí una capa grisácea, cuyo sabor se percibía incluso a través de la piel de los filtros. Mikhail abrió los ojos cuando el cielo sobre las coronas carbonizadas adquirió el tono casi azul negruzco del amanecer. La tenue luz que se filtraba por las grietas del hormigón pintaba los rostros de los durmientes en manchas dispersas, como si el tiempo mismo los hubiera marcado, resaltando a algunos como islas de luz y sumiendo a otros en la sombra. Se levantó con cuidado, intentando no despertar al chico que estaba pegado a su hombro. Sus pasos resonaron quedamente en el pasillo, donde la linterna de Katia estaba fija en el suelo, el haz disperso aún temblaba en la pared, dejando escapar un ligero suspiro. Mikhail cogió la linterna, la apagó, las pilas valían su peso en oro, y salió a la azotea, donde ayer había visto acercarse la tormenta. El cielo parecía ahora inesperadamente despejado. Las nubes radiactivas, saturadas de partículas pesadas, retrocedían hacia el norte. A lo lejos, un amanecer lila pálido pintaba los afilados dientes de los bosques arrasados. Pero esta calma era engañosa, la tormenta se había disipado solo para cobrar fuerza tóxica en algún lugar por encima de los pozos de enfriamiento de las antiguas megalópolis, y bien podría regresar al anochecer. La figura de Oleg ya se alzaba tras el parapeto de hormigón. Estaba sentado, apoyado en una antena descolorida, dibujando una red geométrica en un trozo de madera contrachapada con un cuchillo, líneas de ruta, secciones de transiciones propuestas, cifras de dosis de radiación. Con cada movimiento, la vieja cicatriz de su pómulo temblaba como un hilo blanquecino, como confirmando que todo lo que estaba sucediendo era solo una nueva ronda de lo que ya habían vivido. «¿Dosímetro?», preguntó Mikhail en voz baja. Oleg levantó la mano, mostrando el dispositivo, la flecha temblaba en la marca de 3.6. No había dosis letal, pero no podía permanecer allí mucho tiempo.
Katia dice que la tierra baja está despejada, dijo, doblando el mapa. Si partimos ahora, pasaremos por las zonas más sucias en 6 horas. Estaremos en el límite del antiguo bosque al mediodía. Micaela sintió y cerró los ojos un segundo, dejando que los recuerdos se desvanecieran en sombras difusas. Soñaba cada vez más con fragmentos del mundo antes de que se apagaran las luces, la voz de Ira en el dormitorio, fragmentos de notas sobre la operación Cassandra, los alarmantes informes que el cuartel general le leía antes de enviar un equipo de asalto a Kiev para una advertencia final. Ya comprendía entonces que la reacción en cadena de acontecimientos solo se detendría donde encontrara un vacío, o cuando todo lo que pudiera arder se consumiera. A las 6:30 de la mañana partían de Krasnikon. 3 adultos, Mijail, Oleg y Katia, guiaban a 5 expósitos, 2 adolescentes, un niño de unos 10 años, un anciano flaco con un dosímetro roto en el pecho y un bebé recién nacido envuelto en una manta ahumada. Los aldeanos les dieron 8 pastillas de yoduro de potasio, 2 trozos de pan aserrado, una hogaza de pan de algas grises y un tarro de 1 litro de miel amarilla para el viaje, un lujo excepcional que ahora se cultivaba en sótanos con luz artificial. Caminaron rápido, antes de que el hielo tuviera tiempo de derretirse y convertir el suelo en una masa pegajosa. Katia, en la retaguardia, aguzaba el oído como un ave de rapiña, captando cada eco del bosque. El fuerte crujido de las ramas, el susurro castigador de la lluvia de ceniza, el lejano chirrido metálico, filtraba todos estos sonidos en su mente, descartando lo innecesario, captando lo que pudiera significar una amenaza. Después de 2 horas, el camino se convirtió en una silenciosa serpenteante curva entre rocas ovaladas. Algas secas se deslizaban por las cornisas en hileras, un pequeño arroyo había corrido por allí, transformado por la radiación en un arroyo cálido y ácido. Despedía un hedor a hierro ácido, y los niños arrugaron la nariz ante el olor, intentando inhalar por las mangas. Katia logró hacer breves paradas, grabando datos en una cinta autograbadora que vibraba silenciosamente en su reproductor portátil todo el tiempo. En la cinta había líneas que algún día podrían convertirse en la base de una vacuna, o al menos en un informe sobre cómo se estaba muriendo el planeta. Podrías haberte quedado en el biorefugio, le dijo Oleg en el área de descanso, cuando se escondieron tras los troncos de álamo. Estaba ajustando la correa de su arma, pero su mirada se deslizó sobre sus manos, temblaban igual que las de todos los demás. ¿Por qué te arriesgas? Katia contuvo la respiración por un segundo, como si estuviera eligiendo sus palabras. Porque fui una de las que firmó la orden de Cassandra T, dijo sin levantar la vista. Pensábamos que bastaría con cortar la fuente, ahora entendemos que incluso un pequeño ataque nuclear provocará reacciones que tarde o temprano repercutirán en todas partes. Entonces sabías lo que pasaría, intervino Mikhail. No todo. Pero comprendimos que muchas maniobras habían sido calculadas. Cuando el alto mando anunció la operación para proteger a los rusos en el Báltico, en los laboratorios recibimos un memorando, prepárense para medidas extremas. Para preservar la identidad de la nación, como escribieron. Pensamos que era solo un chantaje. Nadie creía que nos presionarían. Luego Tallin, Riga, Vilna. La OTAN atacó para que el Kremlin tuviera tiempo de ver el primer fuego justo delante de sus narices. El Kremlin respondió. Katia apretó sus rodillas con sus manos. Y por la noche firmé el protocolo. Elegimos qué genes serían importantes y de qué sangre debía quedar. Sangre de niños. Porque la probabilidad de mutación es menor y los sistemas inmunitarios son más flexibles. Yo, tragó saliva. Vi las listas de niños. El nombre de Ira estaba allí. Caminaron en silencio hasta que llegaron a las afueras de las tierras bajas negras. La tierra baja los recibió con un calor sofocante. Las sombras de los árboles parecían lilas, esporas como cintas flotaban en el aire, como una telaraña brillante. Cada respiración dejaba un sabor amargo en la lengua, los ojos de los niños se llenaron de lágrimas. Mikhail sacó una lona de su mochila, hizo una especie de dosel y les dijo a los niños que caminaran agachados, respirando a través de varios trozos de tela doblados y empapados en agua de una cantimplora de aluminio. Un poco más adentro, el bosque dio paso a un pantano negro, sembrado de raíces hinchadas.
El aguanieve viscoso tiraba de las botas, cada paso era un esfuerzo. Pero el recorrido cortaba considerablemente el camino, rodear la llanura a lo largo del perímetro habría significado perder 3 días y encontrarse con escuadrones errantes del cuerpo Fénix en la llanura. El hedor del pantano enmascaraba otro olor, metálico, penetrante, como a mercurio. Se filtraba a través de los filtros, y Mikhail se dio cuenta de que en algún lugar una vieja mina con metales pesados se había abierto paso, vertiendo una mezcla turbia de cadmio y potasio en la superficie. El nivel de radiación gamma aumentaba a cada minuto. «Tenemos que darnos prisa», dijo. «Los niños no aguantarán». Pero no había dónde acelerar. Bajo una capa de tierra de medio metro, como indicaba el dosímetro, había tierra caliente, y la película superficial de gas podía encenderse con una sola chispa. Oleg sacó una herramienta de trinchera plegable y perforó el suelo, una columna de vapor acre brotó de inmediato, y el aire silbó, como si el bosque susurrara una advertencia. «Desvío», dijo brevemente. «A la izquierda». En una hora solo habían avanzado un par de cientos de metros, un retraso que amenazaba con atraparlos en las tierras bajas al atardecer. Katia se detuvo de repente y sacó rápidamente del lodo un cilindro de plástico que parecía haber saltado a la superficie, un podio de laboratorio. «Una baliza biológica», explicó en un susurro. «Vamos por buen camino. Mis colegas colocaron estos marcadores para rastrear cómo cambia la densidad de esporas a lo largo de las fallas cálidas. Si la baliza biológica está intacta, debe haber otra ruta cercana donde la radiación es más débil». Se quitó el guante y lanzó la fina aguja del escáner de tornasol al aire, que inmediatamente se impulsó como un imán. Tras medio minuto de luz, la grabadora se iluminó en amarillo, 200 metros a la derecha, el nivel de radiación descendió a niveles aceptables. «Adultos, adelante, niños, síganme», ordenó Katia. Un leve ruido surgió cuando el agua hirvió a sus espaldas. Justo encima de las burbujas explosivas apareció el lomo de un pez enorme, pero su piel no eran escamas, sino una maraña irregular de callos translúcidos a través de los cuales se veían venas hinchadas. Un pantano viviente, un organismo que crecía a partir de su propio veneno. Mikhail levantó la vista. «No despairs», susurró Katia. «Terminaciones nerviosas. Un disparo y toda esta capa reaccionará». Tomó la mano de una niña y el grupo la siguió. El pez de pantano se retorció como un músculo, pero no atacó. El sendero los condujo por una suave pendiente, donde la arena crujió bajo los pies en lugar del barro pegajoso. Los salvó una pequeña grieta en la pendiente, una trinchera, pero lo suficientemente espaciosa para acomodar a todos excepto al anciano, que se tumbó en la entrada, medio de lado, agarrándose a la cornisa con la mano, como un guardia. Katia atendió al niño herido, tenía el tobillo hinchado en la parte inferior, probablemente se lo había roto, pero había estado en silencio todo el día. Un tendón se rompió al colocarle el hueso. Él aguantó, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. Las niñas le sujetaron las manos, el bebé, un desconocido entre ellas, chilló suavemente, como si sintiera su dolor. Oleg sacó del bolsillo un memorando roído sobre las medidas a tomar en caso de envenenamiento por radiación, hallado en un archivo militar. Solía bromear diciendo que ese trozo de papel era un talismán del viejo mundo. Ahora lo iluminaba con la llama moribunda de su encendedor, como si intentara de nuevo encontrar la frase que explicaría cómo vivir para ver el mañana si tu mundo murió ayer. En los oscuros confines del agujero, Katia finalmente habló en voz alta, no como científica, sino como testigo. 10 de marzo de 2041, comenzó, con la voz áspera ahogada por las gotas que contaban el agua que entraba por las grietas a sus espaldas. Estaba en Kaliningrado en una conferencia cuando la primera carga, disuasoria, detonó sobre Odessa. Era un martillo táctico con una potencia de 15 kilotones. A esa misma hora, la OTAN puso en alerta a Grosdere. El 10 de marzo, nadie creía que todo terminaría en un conflicto lejano. Dibujaba las palabras lentamente, como si estuviera cortando la piel de los recuerdos. El 17 de marzo, el ultimátum bilateral fracasó cuando las tropas rusas cruzaron el río Narva. Se declaró una línea roja en Bruselas.
El 18 de marzo, a las 4 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich, los satélites registraron el lanzamiento de la tríada Trident. Rusia respondió con el acantilado. Y allá fuimos. 72 ojivas nucleares, un intercambio de cargas pequeñas, parecía un escenario limitado, lo que los políticos llamarían un conflicto tácticamente controlado. Pero, Katia suspiró. No se puede controlar el viento, no se puede controlar la desintegración del plutonio, cuando cada centímetro de la atmósfera se convierte en una bomba de calor. Un día después, una nube que contenía tritio y cesio 137 emergió sobre Escandinavia y el viento del este la trajo hasta nosotros. Mikhail escuchó, apretando las palmas de las manos. Recordaba estos informes, pero escuchar una lista de números y ciudades de un hombre que lo había visto todo desde dentro fue como volver a sentir un golpe. El 22 de marzo, la primera onda expansiva masiva llegó al Mar Negro. El aire cayó sobre las ciudades como un cucharón, arrancó ventanas, arrancó techos y arrastró a la gente a las calles para cegarla con nieve radiactiva. La voz de Katia se quebró. Esa noche, quemé los documentos que codificaban el acceso a la base de datos de muestras genéticas. Y por la mañana, sobre mi escritorio había un acuerdo de confidencialidad y una orden para evacuar el material genético prioritario al nido. Oleg entrecerró los ojos. ¿Material genético prioritario son los niños? Sí. Limpios, sanos, supuestamente resistentes a la radiación. Nosotros, habló más despacio, buscando una palabra menos dura, pero lo dijo sin rodeos, lo seleccionamos. En secreto. Los padres pensaron que era el programa Generación Saludable. Mikhail tocó la ficha que llevaba en el cuello. Ida se hizo un examen médico un año antes de la guerra. La escuela envió un grupo. Le hicieron algunas pruebas. Se dio cuenta, el nombre de su hija estaba en las listas incluso antes del primer disparo. Se hizo un silencio absoluto dentro del agujero, solo se oían las gotas y un zumbido lejano y sordo, como si la tierra se quejara de sus propios agravios. Los párpados de los niños temblaban, pero fingían dormir para no escuchar las historias de los adultos. Una hora después, una luz marrón se filtraba por las grietas, se acercaba la noche. Oleg miró atentamente hacia afuera y comprobó el dosímetro. La radiación estaba volviendo a los niveles habituales en estos lugares, significativamente más bajos que en el centro de la llanura. Aún podemos llegar a tiempo para la travesía estimada, dijo. Llevaré a los pequeños en hombros, y no es la primera vez. Mikhail extendió 2 cilindros de plástico vacíos, atados a los restos de una cuerda. Iba a improvisar flotadores, nunca se sabe por dónde tendría que caminar en zonas inundadas. Katia se levantó y revisó la grabadora, parpadeaba en verde, el nivel de esporas había bajado. Verás, le dijo a Mikhail, el extenso sistema de túneles bajo el puerto espacial de Júpiter desciende por debajo de los 9 metros. Si el nido está ahí, tienen la posibilidad de resistir más que los demás. Pero las estaciones de oxígeno son viejas y se alimentan con reactores de respaldo. Sin cartuchos de combustible externos, pueden detenerse en cualquier momento. Entonces no tenemos tiempo, respondió. Desde lo alto de la subida, el bosque volvió a cambiar de aspecto. Los abetos, como velas apagadas en un montículo, extendían sus colas tejadas hacia el cielo. Mijaíl se quedó paralizado. Más adelante, entre los troncos, se movían figuras dispersas y oscuras. No eran pájaros ni animales, sino personas con trajes blancos, que casi brillaban bajo los rayos. «Alto», susurró Oleg. «Mira el emblema». A través de las pequeñas lentes del telescopio, Mikhail distinguió la reconocible F en los hombros, Phoenix Corp. Los mercenarios caminaban en cadena, abriéndose paso a través del bosque. 3 de ellos conducían un dron teledirigido, sujeto a un palo largo para que la antena no perdiera la señal. Los de adelante sostenían lectores de biofirmas. Estaban cazando. No podemos rodearlos. Se mueven en paralelo a nosotros, dijo Oleg apretando los dientes. Abajo, ordenó Mikhail brevemente. Bajo las raíces. Se retiraron a la sombra de un roble antiguo, donde el viento había excavado una cueva baja en la tierra. Uno a uno,
Los niños se deslizaron hacia la oscuridad, el anciano los ayudó a empujar. Un sonido sordo flotaba sobre ellos, el zumbido de un dron. Un foco atravesó el aire, recogiendo algunas motas de polvo. Mikhail se llevó un dedo a los labios. Katia apagó la grabadora. La oscuridad de la cueva olía a corteza húmeda, hongos y hierro enfriándose. El chico, pegado a la pared, cerró los ojos con tanta fuerza que parecía querer desaparecer por completo. Se oyeron órdenes claras en inglés desde afuera. Oleg tradujo en un susurro. Biofirma detectada, baja radiación de fondo. Prioridad alfa. En ese momento, el niño sollozó, y el aullido del reflector se detuvo como un cuchillo. Un rayo de luz blanquecina golpeó el suelo a 2 pasos de distancia. Una figura con traje blanco se acercó al hueco, levantando un rifle con una cámara termográfica. Oleg levantó su saiga, pero Mikhail le retuvo la muñeca, demasiados enemigos, demasiado cerca de las niñas. El rayo se movía lentamente, como si sintiera cada golpe. Katia presionó la palma de la mano contra la boca de la bebé, las niñas no respiraban. Los instantes se prolongaron. El haz de luz se deslizó entre las raíces y de repente se tambaleó, vaciló y se desvió hacia la derecha cuando la rama de un árbol impactó la lente del reflector. El guía hizo un gesto con la mano y la cadena de Phoenix Corp se desvió en la otra dirección. Siguieron buscando más, sin saber lo cerca que estaban de su presa. El silencio regresó, pesado como el plomo. Mikhail exhaló lentamente. Salimos hoy, pero están cerca, dijo con voz ronca. Mañana nos pisarán los talones. Tendremos que entrar en el nido antes de lo previsto. Katia revisó a los niños, uno por uno. El anciano se levantó el último y sonrió con cansancio. No tengas miedo. Todo es pasajero. Para eso están las cenizas. Para cuando llegaron al claro, el sol ya se había puesto. Estrellas distantes titilaban entre la neblina cenicienta, pero aún brillaban. Las siluetas irregulares de las torres de cohetes se alzaban en el horizonte, el puerto espacial de Júpiter. Antes blancas como la nieve, ahora parecían negras como el azul, como cubiertas de escamas. En el extremo oeste del complejo, el suelo se abultaba con montones de contenedores y pasillos metálicos, dispersos como los huesos de un gran monstruo de hierro. Entre ellos discurrían tuberías, ya fueran de ventilación o esqueletos de líneas de combustible. Mikhail condujo la columna hasta una cúpula baja de hormigón. Bajo la tenue luz de la linterna, aparecieron letras descoloridas en el letrero, PK-7, Sector B. La dosis de radiación allí era sorprendentemente baja, lo que indicaba la profundidad del refugio. Se agachó y golpeó el hormigón con la palma de la mano. El sonido fue agradablemente hueco, había un espacio vacío dentro. Katia lanzó una sonda de fibra óptica al pasillo. 5 metros más adelante, el pasillo terminaba en una puerta blindada, el ala de la puerta crujía notablemente debido a las deformaciones, pero aguantó. En la placa había una G roja y la fecha de evacuación 25 de marzo de 2041. Oleg pegó la oreja a la placa de la puerta. Silencio. Ni vibraciones de ventilación ni ruido de generador. Podría estar vacío, o el sistema eléctrico se había apagado por completo. Pero era el mismo número de sección que Katia había reconocido en la señal de radio. Este es el nido, dijo con la voz quebrada. Mikhail apretó el pomo del bal. En su interior, su pulso y su memoria volvieron a hablar. Todo lo que había vivido, cada paso, cada lucha, lo había conducido a esa puerta. Miró a Katia, sus ojos brillaban al borde de las lágrimas. Los niños guardaron silencio, presentían que algo se decidiría tras el muro de hormigón que aún no podían comprender. De acuerdo, dijo Mikhail, casi en un susurro. Si Ira está ahí, me la llevaré. Si este lugar desaparece, buscaremos otro. Pero por ahora, dentro. Había una cerradura de emergencia bajo el panel de acero de la puerta. Oleg insertó una cuña metálica y juntos la presionaron hasta que el cerrojo hizo clic. Lentamente, con un crujido, se abrió una pequeña rendija que olía a aire viciado y a algo dulce y metálico. Katia levantó la linterna y un tenue rayo azul atravesó la oscuridad.
Lo primero que vieron fue un destello rojizo anaranjado en el suelo, un hule grueso, sobre el que se apretaban las huellas de unos pequeños pies descalzos. Más allá, en el pasillo, caía agua oxidada del techo. Y ni un solo sonido de vida. Oleg captó la mirada de Mikhail. En esos segundos de silencio reinaban el horror y la esperanza. Hasta que por fin se abrió la puerta, todo era posible. La pesada puerta finalmente cedió y se abrió hacia adentro, llenando el pasillo con un estruendo sordo y prolongado, como si la mazmorra hubiera suspirado tras muchos años de silencio. El destello de la linterna dispersó la niebla húmeda que se alzaba bajo el suelo, parecía como si el hormigón exhalara vapor cálido por sus propios poros. Katia fue la primera en cruzar el umbral, y el dosímetro de su cinturón se quedó en silencio de repente, la aguja apenas tembló en las divisiones seguras. Oleg cerró de golpe la enorme puerta tras ellos, volcando toda su fatiga acumulada en el movimiento. Afuera, permanecían la persecución, la radiación, el viento incesante y el páramo. Dentro, comenzaba otro mundo, hundido y congelado, como una gota de ámbar, ajeno a la tormenta exterior. El pasillo era amplio, el techo se sostenía por gruesos arcos reforzados con capas de acero corrugado. A lo largo de las paredes, se extendía un tendido de cables, enredado en capullos de aislamiento, y un moho aterciopelado, una pelusa verde, yacía sobre cajas de aluminio marcadas con Mad Protocol G72. El aire estaba impregnado de humedad mineral y ligeras notas de fenol, era el olor de los conservantes utilizados para tratar el plástico en las biocámaras. En algún lugar de la oscuridad, las lámparas de emergencia parpadeaban, su luz se desvanecía y volvía a cobrar fuerza, como si el corazón del búnker intentara encontrar un ritmo. Mikhail se quedó un poco apartado, cubriendo la retaguardia. Llevaba de la mano a un niño con una pierna vendada, estaba paralizado por el miedo, pero caminó, cayendo en la diminuta sombra de la figura de su padre. Las niñas, apretando al bebé contra el pecho, siguieron a Katia en silencio, intentando no hacer ruido. El anciano, aún con su lanza Geiger casera en la mano, observaba fascinado las luces del techo, como si buscara patrones familiares de estrellas en el metal deformado. Katia desaceleró de repente. Una franja de pintura quemada se extendía a la altura de un hombre, como si una ola de fuego hubiera lamido la pared en algún momento. Tocó el rastro con la palma y susurró. Hubo un impulso inverso desde la ventilación. Eso significa que la explosión en la capa superior no fue grave. Las capas inferiores podrían haber sobrevivido. ¿Qué quieres decir con impulso inverso?, preguntó Oleg, pasando silenciosamente por encima del cable caído. Si se produce un incendio repentino en el sistema de filtrado, el aire se mueve en ambas direcciones, empujando los restos de la llama hacia el origen. El rastro de hollín siempre está a la altura de los hombros, explicó y, al iluminar el suelo con una linterna, encontró una trampilla con bisagras. En la tapa hay un código de 3 dígitos, G04. Mikhail le hizo un gesto con la cabeza, resuélvelo. Mientras ella introducía la combinación de emergencia, de repente percibió un leve ruido, como las aspas de un pequeño ventilador. El sonido no provenía de allí, sino de las profundidades, más allá del túnel bloqueado. Y además, por encima del zumbido eléctrico, distinguió una canción tenue, casi infantil, fragmentos, silbidos, como una rima. Por un instante, se le heló la sangre. ¿Reconoces la voz de un niño si no la has oído en muchos años? ¿Lo oyes? Oleg se quedó paralizado, levantando la palma de la mano. Katia se llevó el dedo a los labios. Sí. Dio ruido a 12 kHz. Lo que captamos al decodificar la señal es un coro infantil. Si aún suena, la fuente es autónoma. Presionó el último botón y la trampilla se abrió. Las escaleras descendieron a una densa oscuridad. Una corriente de aire frío pero limpio les golpeó el rostro. Los niños primero, ordenó Katia. No hagan ruido bajo la barandilla, mantengan un ritmo constante. Mikhail, cierra la marcha. Bajaron al niño herido con cuidado. Mikhail lo sujetó por los hombros, apoyándolo en la barandilla, mientras Katia iluminaba con la linterna. El anciano caminaba detrás de ellos, cubriéndolo desde arriba con una lanza improvisada.
largos giros de la escalera de tijera y finalmente una plataforma de hormigón, donde la pared estaba atravesada por un bloque hermético con el símbolo de un tridente radiactivo sobre la letra latina I. La luz de la linterna iluminó el emblema de la Cruz Roja y un nombre borroso, Sector Laboratorio. Mikhail se acercó a la portilla redonda de la puerta. El cristal estaba nublado desde dentro, pero en el fondo titilaba un tenue resplandor azul de instrumentos. Golpeó con el mango de su cuchillo, silencio. Luego presionó la palanca de emergencia y los cerrojos se abrieron, descendiendo lentamente hacia las paredes. Un pasillo se abrió ante ellos, como un museo silencioso de un futuro congelado. La habitación parecía un quirófano. Del techo colgaban luces herméticamente selladas, la mayoría apagadas, pero algunas aún emitían una suave luz blanca. Justo en el centro de la habitación había 6 cilindros cápsulas transparentes. Dentro de cada uno se dibujaban los contornos de pequeñas camas, y en los reposacabezas relucían placas ovaladas de cobre con números grabados. El polvo no cubría las superficies, los filtros funcionaban y filtraban hasta las partículas más pequeñas. El aire olía a ozono y a algo cítrico, casi agradable después del hedor pantanoso del mundo superior. Los niños se detuvieron asombrados. El anciano se santiguó: «Dios mío, esto es un pesebre para ángeles». Katia no respondió. Levantó con seguridad el panel de control cerca de la cápsula central. Los indicadores del panel se activaron, emitiendo una suave luz ámbar: oxígeno, 60%, potencia, 27%, temperatura, estable. Al instante apareció un archivo en la pantalla: Volkova Irina Vladimirovna. 16 años. ID 247 BN. Mikhail se inclinó hacia adelante y, automáticamente, su mano buscó el cristal. La silueta del cuerpo de la chica yacía serena, como una visión dormida. Sobre su rostro llevaba un antifaz para dormir, y las vías intravenosas se conectaban a un antebrazo delgado y pálido. Sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas a la luz de las lámparas, y sus pestañas temblaban, una ilusión o un sueño real. Un sensor de electroencefalograma parpadeaba junto al canal del cable, una onda sinusoidal salpicaba lentamente la pantalla. El corazón de Mikhail latía tan fuerte que ahogaba el ruido de los filtros. «Está viva», exhaló. Katia repasó rápidamente los indicadores. Sí, criosueño de baja densidad. Eso significa que hubo un ciclo de semiestasis, el cuerpo duerme, pero el metabolismo se reduce solo un 30%. Puede soportar esto durante años. Oleg bajó el arma, como si se deshiciera de la vejez. Aquí está, el nido. Niños medio congelados, y nosotros nos pudrimos arriba. El sistema estaba respaldado por 3 baterías autónomas, continuó Katia. Perdieron una, por eso aumentó la señal de SOS, la automatización liberó los canales de emergencia, pero la carga durará, miró el holograma de consumo de energía. 2 días, 3 como máximo. Después, el intercambio de calor colapsará y la estasis se convertirá en un congelador. Mikhail acarició el cristal pulido con los dedos. Dentro, tras la delgada pared, su hija respiraba, cada gota de aire le parecía un milagro. Recordó cómo el pequeño Ira le exigió que le leyera Capitán Estelar y luego dijo con seriedad: «Papá, volaremos hasta el fin del mundo si las cosas se ponen feas». Le sonrió entre lágrimas y dijo apenas audible: «He venido». Un ronco chirrido electrónico provenía de la pared del fondo. Todos se giraron. Unos punteros láser rojos se iluminaron tras la oxidada esclusa de aire, un escáner de seguridad registraba movimiento. La amenaza acechaba incluso allí. Katia se dirigió a la terminal de acceso, comprobando los últimos registros de entrada. Los datos se habían detenido hacía 5 días, alguien había salido del laboratorio por el pasillo norte. Un extraterrestre. Quizás Phoenix Corp. Mikhail miró a Oleg: «Cierra la puerta desde arriba. No estamos solos». Oleg asintió, cogió su rifle y regresó a la escalera. El anciano lo siguió. Las chicas se sentaron tranquilamente junto a la pared del fondo, abrazando al bebé como si fuera un cálido talismán. Katia descargó 2 contenedores translúcidos en el suelo, contenían baterías de repuesto. Calculó el peso e hizo una mueca:
no podemos cargar con todo. Necesitamos conectar uno ahora mismo para tener un par de horas de ventaja. ¿Puedes apagar su cápsula?, preguntó Mikhail. Ella negó con la cabeza. Riesgo. Necesitamos elevar gradualmente la homeostasis a la normalidad. Tendremos que despertarlo según el protocolo. Tardará 2 horas, como mínimo. En ese momento, el rugido de un disparo resonó desde abajo. Luego, un segundo, corto y seco, como un vaso rompiéndose en un cuenco de piedra. El eco del tembloroso eje de acero provocó un grito entrecortado. Contacto. 5. Transportes blindados de personal. Los niños gritaron, con los deditos hundidos en sus chaquetas. Katia retrocedió rápidamente, cubriendo las biocápsulas. Mikhail se arrancó el bal de la espalda y tiró del cerrojo. El disparo resonó en su corazón, la intención de matar había vuelto a ser parte natural de su existencia. Oleg entró volando en la sala, deslizándose por el suelo liso, tenía sangre en el casco, pero sus ojos brillaban y estaban vivos. 2 minutos, ladró. Están rompiendo la esclusa de aire de la plataforma. Las armas son R-12, sin silenciadores. Si ven a los niños, será el fin. Todos al pasillo del fondo, ordenó Mikhail, señalando con la linterna. En la penumbra, la luz se reflejó en la flecha, túnel de evacuación E3. Katia desactivó la cápsula en 2 movimientos e introdujo el comando suélvete breve, fase de sueño antes de la activación. La cápsula silbó con nitrógeno líquido. La estasis se ha reducido. Se puede transferir, dijo. Oleg. Gritó Mikhail. Agarraron las asas de sujeción del cilindro transparente. Pesaba más de 100 kilogramos, pero tenían que moverse, los proyectiles ya rodaban por las escaleras, salpicando el hormigón con chispas. El anciano ayudó a tirar, las chicas agarraron una caja de camping con una batería. El bebé lloraba en silencio, las lágrimas no le bastaban. El túnel E3 resultó ser estrecho, pero con rieles para carretes de cable, la cápsula podía rodar por ellos. Katia, sujetando el panel de control, observaba el pulso de ira con el rabillo del ojo. Mikhail caminaba junto a ella, como si su cuerpo repitiera cada onda del electrocardiograma. El tiroteo a sus espaldas cesó. Pero solo por un segundo, el rugido de los motores, pasos pesados. Phoenix Corp irrumpió en el laboratorio, y la ecosfera absorbió los gritos, las órdenes, el ruido de los robots blindados. Y entonces el silencio fue roto por el estribillo animal de una sirena, los propios sistemas del búnker, agonizantes, gritaron un recordatorio crítico. Nos dirigimos a la salida norte. Susurró Oleg. Debería haber un ascensor monorraíl antes del túnel. Si está vivo, llegaremos a los pozos de combustible, recordó Katia. Pero los sensores de luz parpadearon y el túnel quedó momentáneamente sumido en la oscuridad. Cuando las luces de emergencia volvieron a encenderse, 2 sombras con armadura de cerámica blanca aparecieron justo frente al grupo. Los cascos tenían visores termoplásticos con forma de pico. Y rifles SA-34, capaces de disparar balas con núcleo de teflón. El centro de la mira apuntaba directamente al muslo de Mikhail. Era demasiado tarde para moverse. Mikhail soltó la cápsula y levantó las manos, pero su mente buscaba cualquier inconsistencia en el enemigo. El intercambio de miradas duró una fracción de segundo. No había odio en los ojos de los luchadores Fénix, solo la fría claridad de una deuda saldada. El hombre de la izquierda dio la orden, objetivo, 200. Biomaterial, al jefe del sector. Niños, vivos, pero no tuvo tiempo de traducir, el cuchillo láser de Katia impactó en el borde de la carta. Atacó con un rayo justo debajo del casco, rasgando el cable de alimentación. El caza se abalanzó, aulló brevemente, jadeando. Oleg disparó, la armadura blanca del segundo enemigo se partió, salpicando el plasma de retroiluminación. La enorme figura cayó, arrastrando consigo la envoltura del cable. Mikhail corrió hacia la cápsula y la empujó aún más. Pero en ese momento, se oyó un silbido furioso a lo lejos. El dron avispón lanzado por Phoenix entró en el túnel, iluminándose con un rayo rojo pegajoso. Katia arrastró al niño a un nicho,
protegiéndolo del destello con su propio cuerpo. El avispón pasó sobre sus cabezas, se estrelló contra la pared y explotó, expulsando un núcleo de impulso electromagnético. La luz se apagó por completo. La oscuridad férrea se congeló. En algún lugar, una viga se desplomó y llovieron chispas. El dosímetro emitió un pitido breve y sordo, apagado por el campo magnético. Mikhail volvió a sentir como si flotara en el agua, tirando de la cápsula a ciegas. El destello de la linterna de Katia rompió la oscuridad. Por un instante, aparecieron paredes húmedas, rieles y una escotilla lateral con la inscripción Monorail. ¿Ves la palanca de arriba?, le gritó a Oleg el ciego. Tírala, que estoy alimentando la batería. El anciano se acercó a la caja, se sujetó con su lanza y tiró. Con un fuerte crujido, la puerta del monorraíl se abrió. Dentro había una plataforma estrecha sobre un raíl magnético suspendido. Katia conectó la batería al puerto del sistema. La banda luminiscente cobró vida con una llama azul. Mikhail y Oleg empujaron la cápsula juntos y luego subieron uno a uno, arrastrando a los niños. Una ráfaga láser resonó en algún lugar detrás, las balas impactaron en la pared, arrojando una lluvia de virutas de hormigón. Las puertas del monorraíl se cerraron de golpe. Katia introdujo las coordenadas de la mina 13, allí, según el antiguo plano, había una salida de cinta transportadora al bosque tras el complejo. Los motores eléctricos aullaron, el vagón dio una sacudida tan brusca que todos cayeron al suelo. El tren fantasma se precipitó por las entrañas del búnker, las luces de los reflectores destellaron por la ventana en una serie de rayos blanco-amarillentos, como una tormenta eléctrica. Los segundos se arrastraban con la sobrecarga. Finalmente, el coche aminoró la marcha y descendió suavemente hacia la sección horizontal. Sobre sus cabezas, el letrero pozo de combustible parpadeaba, seguido de gas 13. Las puertas se abrieron, exhalando un aire gélido. Estamos en la entrada de aire, exhaló Katia, agarrando la caja con la batería. Solo nos queda atravesar el túnel de ventilación y subir. Pero en cuanto salieron del coche, una oleada de graves impactó el túnel. El suelo se estremeció, en algún lugar abajo, en el corazón mismo del búnker, detonó un tanque de munición o de combustible. Una fuerte sacudida arrojó a Mikhail contra la pared, la cápsula cayó de lado, casi rompiéndose. En un instante, la agarró, sujetando el capullo transparente con todo el peso de su cuerpo. «Katia», gritó, «pilas». «Viva», respondió. Sus ojos ardían con una mezcla enfermiza de miedo y alegría, estaban a un paso de la libertad, pero el búnker se derrumbaba. Caía arena del techo y crujían cables oxidados. Oleg abrió de golpe la trampilla de emergencia del techo, la tenue luz de la luna se filtraba por el agujero. La escalera aquí. 10 metros. Niños primero. El anciano levantó al niño con la pierna herida y lo sentó en el último escalón. Las chicas le entregaron al bebé que lloraba y, con cansancio, estiraron los brazos, aferrándose con los dedos al gélido arrecife de acero. Katia le entregó la cápsula, cada empujón le cortaba los hombros, pero gruñó y empujó hasta que la carcasa transparente quedó fijada en el segundo rellano de la escalera. Mikhail la siguió de cerca, asegurándose. La segunda explosión resonó a lo lejos, a 100 metros, y el aire bajo sus pies tembló. Mikhail fue el último en subir, se impulsó y cerró la escotilla de golpe, una avalancha de aire caliente ya golpeaba desde abajo. Atrapó el metal resbaladizo con los dedos, mientras sus músculos ardían. Al emerger a la superficie, la tierra los recibió con un amanecer recién llegado. El borde oriental del cielo apenas se iluminaba con una vegetación purpúrea. El viento aquí era diferente, cortante, punzante, pero no saturado con el denso núcleo del páramo. Las siluetas de los muelles del puerto espacial se congelaban en el horizonte. Bajo sus pies, restos vidriosos de combustible viejo, con el brillo del acero. Katia cayó de rodillas, respirando con dificultad. Los dosafiltros de su máscara apenas silbaron. Mikhail se sentó junto a la cápsula. Ira dormía, inconsciente de que el mundo rugía al otro lado del fino borde del cristal. Le tocó los dedos, incluso a través del capullo transparente, sintió una leve calidez.
Oleg miró hacia atrás. A lo lejos, hay un camino hacia el este. Hay un camino de tierra que lleva al estrecho de cristal. Si nos vamos ahora, Fénix no nos interceptará, están atrapados en la mazmorra. El anciano se detuvo bajo la rejilla de ventilación de hierro, revisando el vendaje del niño. Las chicas finalmente se permitieron sollozar y se apretaron unas contra otras, como si no pudieran creer lo que veían sus propios ojos. El cielo, aunque cubierto de smog, no era el techo de la celda. Katia sacó el rastreador. La pantalla temblaba, pero la señal aún emitía algo de energía. Tenemos una oportunidad. 120 kilómetros al sureste está la ruptura blanca. Allí hay una presa, y detrás hay un canal subterráneo que lleva al limpio macizo de la taiga, donde no hay mucho polvo. Si llegamos, sobreviviremos. Mikhail alzó la vista hacia el rayo del amanecer. Donde comenzaba el nuevo día, una franja rubí se asomaba entre las cenizas. Revisó sus armas, medio cargador. Oleg tenía 3 cargas más. Katia tenía un láser de laboratorio y una criobatería. Eso debería bastar para el camino, si no se topaban con otro escuadrón. La cápsula está sujeta a patines improvisados, se utilizaron fragmentos de cajas de ventilación. Las chicas se colocarán en parejas junto al asa de transporte, Oleg cubrirá y Katia guiará. Mikhail permanecerá junto al capullo de su hija, donde cada mirada, cada decisión instantánea, es crucial. Dio su primer paso hacia el este, y el polvo bajo sus botas chirriaba como pequeñas canicas. El viento traía el aroma de la hierba, un indicio fantasmal de que, más adelante, las ruinas daban paso a la vida. Y, sin embargo, paso a paso, se alejaban del nido en ruinas. Detrás, bajo tierra, el búnker rugió, derrumbándose por completo. La tierra tembló, se abombó y luego se calmó, como si hubiera aceptado el pequeño sacrificio y hubiera encerrado el fragmento de la pesadilla en su propia piel. El amanecer disolvió los destellos de llama, convirtiéndolos en una neblina rosada sobre el horizonte. Mikhail no miró atrás. Solo podía ver el camino, la superficie irregular del viejo cosmódromo, y más allá, la delgada línea del amanecer, donde un nuevo destino podría nacer, si había suficiente fuerza. Podía oír la respiración de Ida cerca, el susurro mecánico de un compresor bombeando su sueño. Susurró, sabiendo que ella podría oír un eco en su sueño: estoy aquí. Nos vamos a casa. Tu sueño es el futuro que recuperaremos. Las finas garras del viento matutino se clavaban en las fauces del destrozado cosmódromo, esparciendo migajas de escarcha y trozos de cinta plástica sobre las losas de hormigón al emerger del último pasillo técnico, apenas visible contra las torres heladas, y dirigirse al este. Katia caminó primero, guiando el camino a lo largo de las sombras satelitales del mapa, revisó el sensor de anomalías magnéticas, seleccionando las zonas donde el suelo, quemado por salpicaduras de plutonio, ya había logrado levantar matas de hierba dura, casi negra. Oleg se mantuvo a la izquierda, cubriendo la retaguardia, en sus hombros maltrechos se sentía el pesado y tenaz motor, mientras respira, dispara, mientras oye el crujido del polvo, busca la siguiente posición para la boca del cañón. Los niños estaban atados con una larga cuerda del cable del anciano, para que el pánico no los dispersara durante la huida. Y Mijaíl iba último, arrastrando con cuidado un capullo transparente en un trineo, donde su hija, todavía dormida, como pintada por dentro con cristal, se hundía y flotaba en una tranquila marea de respiraciones medio dormidas. Una hora después, el planeta bajo sus pies les recordó que aún estaba vivo. Desde algún lugar abajo, directamente desde los dormitorios de los silos de cohetes, se alzó un golpe sordo. La plataforma de acero de la pasarela se sacudió y crujió como un hueso. Una sombría nube de polvo se alzó bajo sus botas, dispersa como fantasmas grises. La explosión abajo estaba acabando con las ruinas del búnker. Pero no se detuvieron, y cuando los apagados estallidos se disiparon, en lugar de un rugido, solo quedó el crujido de las vigas fundidas sobre las losas. El cosmódromo finalmente había quedado en silencio. Katia señaló las puertas rotas, más allá comenzaba la franja de autopista, opaca, grisácea y marcada por la viruela de los cráteres. Una neblina fantasmal temblaba sobre el asfalto, el calor de la radiación se desvanecía, y con él, la densidad letal de las micropartículas se debilitaba.
Por el rabillo del oído, Mijaíl captó el clic de un relé en el bolsillo de Katia, su grabadora registraba una disminución en el fondo. La blanca ruptura estaba más adelante. A mitad de camino, la estructura de ladrillo de una parada de autobús les dio un breve respiro. Katia sacó una provisión de antirradiación para 2 días y la repartió entre todos. Las pastillas pálidas tenían un sabor amargo, como a abedul quemado, y se pegaban al paladar. El anciano, sentando al niño en una viga nudosa, le contó en voz baja la leyenda de cómo una vez hubo un largo y brillante flujo de autobuses turísticos por esta carretera. La gente iba a admirar los pinos cubiertos de humedad y los lagos como espejos de la zona fronteriza. Ahora los lagos se habían evaporado en una sal acre, y los pinos se erguían como huesos quemados. Pero el niño escuchaba fascinado, era importante para él ver, al menos por un momento, una imagen de la vida sin filtros. Más allá de la parada de autobús, el camino descendía hacia una hondonada. Allí, el sonido empezó a resonar de repente, como en un tubo de ondas estable. Katia iluminó con el láser hacia arriba, y el haz se dividió en diminutas estrellas cegadoras, microscópicos granos de vidrio, levantados por el impacto anterior, flotaban en el aire. Eran lo que amplificaba el eco. Guardó el láser, pero escuchó los pasos. Si Phoenix Corp seguía persiguiéndolos, las botas metálicas se venderían solas con un zumbido. 3 kilómetros después, la falla, una grieta dentada, como si la piel del planeta hubiera sido apuñalada por la espada de una superpotencia, se hizo visible. La Tierra se desmoronaba sin previo aviso, como si se plegara sobre sí misma. Desde el borde del acantilado hasta la orilla opuesta, casi 200 metros, antaño había una carretera de circunvalación y una presa. Ahora, en lugar de una presa, había un enorme pozo de granito, al que la gente había llamado la fractura blanca por el pedregal color mentón. Abajo, el agua relucía, purificada por el hielo derretido, parecía alienígena, limpia, azul, diluida con el brillo de los témpanos de hielo en vuelo. El nivel de radiación en el agua es igual al de fondo, dijo Katia, reiniciando los sensores. Este es nuestro corredor. No hay continuación del camino, respondió Oleg, así que bajamos y luego al muro este, hay una caída más pequeña allí. Mikhail echó un vistazo a la cápsula, la batería se estaba agotando, pero aún sostenía el compresor. El despertar que habían iniciado transcurría silenciosamente. Movió los trineos a un nuevo ángulo y se los entregó a Katia. ¿Nos ayudarás? Katia comprobó el ajuste de los cinturones. Lo bajaremos por la cuerda y luego lo subiremos a la balsa bajo el agua, no hay otra manera. Me temo que todos tendremos que nadar hasta aquí, resumió Oleg. Le quitaré la placa de blindaje, si no, nos arrastrará hacia abajo. El anciano sacó botes vacíos de su mochila y los ató con una cuerda, boyas improvisadas. Las niñas sujetaron al bebé como caballeros a sus reliquias, parecía que sus movimientos no eran una batalla, sino todo un futuro en miniatura. Bajaron el capullo durante un largo rato, lo bajaron con una cuerda de acero hasta la superficie del agua, que parecía un espejo, hasta que la cámara transparente tocó la superficie. Una ligera onda trepó por la cúpula como la luz de la luna. El niño se estremeció, por primera vez en el mundo gris, vio un azul puro. Katia le dio un codazo. No muerde. Mira, no hay peces, hace demasiado frío. Oleg saltó primero, conteniendo la respiración por el impacto gélido. Los botes se le clavaron en la espalda como una concha desgarrada. Katia le entregó el extremo de la cuerda y saltó tras él, sujetando el monitor de ritmo cardíaco de ira. Mikhail fue el último, dejando el latido de su corazón en la garganta. El agua le cortó el pecho como una línea afilada, pero al cabo de un momento su cuerpo se acostumbró, ejercitando los músculos instintivamente, y su mente solo albergaba el pensamiento de mantener la cápsula a flote. Remaron por un canal azul oscuro, donde los bordes helados de las manchas zumbaban al chocar, y donde el silencio sonaba como un órgano bajo la bóveda de una catedral subterránea. Arriba, los empinados bordes de la rompiente se tambaleaban a la luz del sol brumoso. Mijaíl se sorprendió en un no aquí ni ahora, como si guiara a su hija no por un pozo inundado, sino por un sendero limpio, donde la pradera es aireada y las libélulas de julio brillan de color naranja. Cada respiración rompía el espejismo, pero él, obstinadamente, lo recomponía. A mitad del viaje, Katia,
que flotaba junto al capullo, lanzó un grito, no muy fuerte, pero sí penetrante. Una alarma parpadeó en la pantalla del monitor de la cápsula. Los indicadores de sueño cambiaban al modo de activación. La hora del despertar se acercaba más rápido de lo esperado. El compresor ya estaba igualando la mezcla de gases de forma audible. Necesita aire a temperatura ambiente, dijo Katia apretando los dientes. Y un goteo de glucosa durante los primeros 15 minutos. Si no, su cerebro entrará en hipoxia. Quedan 50 metros hasta la orilla opuesta, respondió Mijaíl. Volvió a mirar a Oleg, quien, en silencio, aceleró el golpe. El chico golpeaba con los brazos cortos, las chicas temblaban, pero aguantaban. El anciano, sin prestar atención a su dolor de espalda, empujaba los botes. De repente, un destello blanquecino surgió de debajo del agua a la derecha, una burbuja hinchada de gas. El agua empezó a burbujear, como si un antiguo respiradero despertara bajo ellos. Katia corrió hacia la cápsula, la burbuja podría volcarla. Logró apartarla, pero el impacto del agua le arrancó la máscara. Un hilo de sangre incolora se mezcló con la ola, el plástico de las gafas le cortó la ceja. Mikhail agarró a Kanta del brazo, sus voces se mezclaron en un grito. ¡Alto! Mantenga el rumbo. Oleg rodó sobre un trozo de hielo y gritó, tierra. Una escalera de bloques. La orilla era empinada, pero los escalones, los restos de una antigua presa, permitían salir. Mijaíl fue el primero en sacar la cápsula, la cuerda le atravesó las palmas de las manos, pero tiró hasta que el casco transparente quedó sobre el escalón de hormigón. El cristal, frío, parpadeó, la iluminación interior activó el modo proceder a la activación. Traedme al niño, ordenó Katia, sujetándose la herida. Revisó el contador de dosis, limpio, el shock de dolor no interferirá con el trabajo. Los niños, uno a uno, salieron, cayendo de rodillas. Las niñas lloraban y reían al mismo tiempo, el bebé gritó, por primera vez en muchas horas, con fuerza, con exigencia. El grito resonó con fuerza en el vacío de la fractura. Mikhail abrió el botiquín, marcó el código de dirección de ida, la ampolla necesaria salió de la pared. El calentador orgánico emitió un clic, llevando la solución a temperatura corporal. Conectó la vía intravenosa cuando Katia colocó un pequeño tubo de oxígeno bajo la cúpula. El compresor cedió ante el silencioso siseo del suministro de aire. Está a punto de despertarse y entrar en la fase de sueño ligero, susurró Katia. En 1 minuto o 2. Tenemos que estar aquí. Oleg se mantuvo ligeramente a un lado, colocando la saiga sobre un trípode hecho con fragmentos de varillas de refuerzo, seguía esperando a sus perseguidores. Pero tras el silencio gélido, solo se oía el cansado crujido del hielo, parecía que la tormenta de la persecución persistía dentro del búnker derrumbado. Mikhail se sentó de rodillas, con la palma de la mano sobre la cúpula transparente. A través del cristal vio como el pecho de su hija, delgado, casi infantil, se elevaba ligeramente, sus párpados se movían convulsivamente. Quiso decirle con cuánta desesperación la había buscado, quiso enumerar cada pensamiento crepuscular que lo había llevado hasta ese instante, pero las palabras se atascaron, reduciéndose a un susurro. Ira. Los dedos temblaron bajo la gota de líquido. La delgada línea de los labios se separó para inhalar, luego quemó brevemente el aire con una exhalación. Los ojos se abrieron lentamente, el oro opaco del iris, despertado por primera vez en tantos años, reflejó el cielo grisáceo. El segundo se hizo más fuerte, más grande, hasta que la mirada de la niña, confundida, sorprendida, pero viva, se posó en su padre. Intentó decir algo, sus labios apenas se movieron, y Mikhail captó la más silenciosa. ¿Papá? La sequedad en la garganta le impidió decir nada más, pero escuchó el nombre como el himno de una ciudad liberada, 4 letras que alejaron su mente del abismo. Las lágrimas brotaron de repente. Intentó contener los sollozos, evitar que se le quebrara la voz. Estoy aquí. Todo está bien. Respira despacio. Estamos juntos. Katia sonreía radiante, bañada en sangre y lágrimas, sus dedos recorrieron el monitor, observando cómo los indicadores se estabilizaban.
Las niñas, temblorosas, se aferraron al bebé, como si le mostraran el milagro de la salvación. El niño se sentó junto a Ira, aferrado a su cápsula, por primera vez presenció el milagro del despertar. El anciano sonrió, secándose la arena de los párpados. Así que no todo está perdido. Durante 2 días recorrieron el límite norte de la taiga, donde los abetos raquíticos arrancaban nuevas flechas de las hogueras. Caminaban de día y se detenían de noche. Oleg instaló ingeniosas trampas de advertencia en los accesos. Ni una sola sombra de peligro los alcanzó, como si el mundo mismo, tras agotar su ración de horrores, les hubiera dado un estrecho margen de silencio. Ira se debilitaba aún más. Tras la estasis, sus músculos temblaban, pero cada noche sobre la arena de pino le daba fuerzas. Bebió una solución electrolítica, escuchó a Katia, quien le explicó que el mundo había cambiado, como si otro planeta hubiera cubierto al anterior. La niña guardó silencio un buen rato, observando las grises alturas del bosque. Entonces, un día, preguntó: ¿cuánto tiempo ha pasado? 15 años, respondió Mikhail en voz baja, como si temiera ofender la fecha. Ella asintió, y de repente hubo más fortaleza en ese gesto que en toda la memoria del soldado. El lecho la recorrió sin lágrimas, pero con un eco plomizo y silencioso. Solo sus dedos apretaron su mano una vez, 2 veces. Al tercer anochecer, encontraron un río, una delgada línea de mica en un bosque llano y quemado. Katia probó el agua, estaba casi limpia. Acamparon y tendieron una red de pesca con cables que antes ocultaban los turistas. Oleg se animó, la sal y las proteínas son los recursos más valiosos. Hacia la mañana, 2 peces flacos se agitaban en la red y, sorprendentemente, una trucha translúcida, una mutante, pero el análisis mostró que la carne era apta para el secado y que los radionucleidos estaban por debajo del umbral. Mijaíl cocinó caldo en una vieja olla de titanio, el olor a pescado hervido se absorbió en los poros de su traje, parecía penetrante, salvaje, casi indecente en un mundo privado del lujo de aromas innecesarios. Al salir el sol, el mundo se tiñó de repente de color, no solo de ceniza. Pequeñas flores moradas se alzaban entre las agujas grises de los pinos, adheridas a las crestas erosionadas del granito. Algo crujía en las profundidades del bosque, un animal o un pájaro, pero real, vivo, no corroído por venenos. Katia sonrió. Para ella, cada nueva espora, cada muestra de vida representaba un catálogo infinito de posibles sueros, una segunda oportunidad para la evolución. Al 5.º día, los ecolocalizadores del anciano detectaron un patrón, el ruido del agua intercalado con el zumbido de una turbina. Llegaron a la presa, que no estaba completamente destruida. El hormigón se había agrietado, pero las unidades hidroeléctricas seguían girando el eje. Un transmisor de radio de alta frecuencia sobresalía del extremo superior de la presa, en la boca de la central. Katia recorrió con la mirada las escaleras pavimentadas con escombros y subió. La sala de turbinas estaba vacía, las bombas funcionaban automáticamente, bajo la supervisión personal de los antiguos controladores. La radio hablaba en un canal desconocido. Katia ajustó la frecuencia y añadió un fragmento de la señal de Nest, como una contraseña para cualquier objetivo científico. La respuesta llegó 10 segundos después, masculina, decidida, con acento de las estepas siberianas. Este es el Arca Lejana. ¿Quién llama? Katia apretó el micrófono. Grupo de supervivientes. 5 niños, 3 adultos. Uno de los durmientes bajo la designación BN 247. Solicitud de evacuación. Proporcione las coordenadas de la puerta de enlace. Podría enviarse un dron mensajero. Ella transmitió las coordenadas. La respuesta pareció brillar de esperanza. El dron despegará con señal visual. Estamos en modo de silencio de radio, pero maldita sea, aguanta. El dron, como un saltamontes plateado, fue avistado al anochecer. Descendió silenciosamente, aterrizando en un campo de musgo. Bajo su panza había un contenedor con filtros y un paquete de briquetas finas pero nutritivas. También dentro había una tableta electrónica con un mapa de los corredores verdes de Siberia, a lo largo de las montañas, donde los vientos del norte purificaban el aire. Debajo, brillaba el punto rojo ARK-3.
300 kilómetros, calculó Oleg. Cambios de fase en la ruta. ¿Nos darán más drones? Pero el dron parpadeó y envió un mensaje: denos las coordenadas de cada pernoctación, entregaremos paquetes. Mikhail recordó el ejército, el suministro aéreo en la zona de responsabilidad. Ahora son la zona de responsabilidad del universo. 300 kilómetros es una larga marcha. Desarrollaron un ritual en el camino, 3 kilómetros al amanecer, luego un breve descanso. 5 más antes de la radiación del mediodía. Antes de la tormenta vespertina, un descanso junto al agua o al borde de los depósitos rocosos. El dron los localizaba cada vez usando las balizas infrarrojas de la grabadora de Katia, dejando caer filtros, chips metálicos y tabletas. Los satélites del viejo mundo pasaban ocasionalmente por encima, y entonces el silencio se llenaba de silbidos y estática. En esos momentos, Katia transmitía largos paquetes de datos al arca, observaciones de biocampos, frecuencias de esporas mutadas, pues volvía a ser científica, pero ahora una científica de campo, con una ceja abierta e ideas brillantes. Ira se fortalecía cada día. El niño, que el día anterior se asfixiaba de miedo, ahora atrapaba mariposas frías para ella con una red, apenas visible, gris, pero aún así, insectos. Las niñas inventaron juegos con piedras, y el bebé, al despertar, maulló como un gato. Este sonido era más dulce que cualquier nana del desierto. Mijaíl comprendió que la risa infantil era una herramienta poderosa, limpiaba los contornos quemados del mundo, como una gota de lluvia arrastra el polvo del hormigón. Al 9º día, apareció una cadena montañosa, picos blancos se movían en una neblina gris. El mapa del GPS llevaba mucho tiempo lleno de errores, el magnetismo de la pesada roca volvía loca a la brújula digital, pero la intuición me decía que se acercaban. Al pie de la cresta, un monolito negro y fundido nos recibió con un agujero, el sarcófago del antiguo observatorio. En él, gigantescos espejos parabólicos dormitaban, medio cubiertos de ramas. Katia los observaba como una arqueóloga ante un gran titán dormido. Ira se sentó en una roca, recuperó el aliento y, por primera vez, se pidió a sí misma, sin que nadie se lo pidiera, que realizara la etapa de filtración del agua. Katia le entregó un juego de tiras reactivas, la chica esperó pacientemente a que el reactivo se activara y cambiara de color a uno seguro. Sonrió. El sodio es puro. Se puede beber si se hierve. Al 13º día, la tormenta llegó inesperadamente. Un frente frío atravesó el cielo como una flecha de grafito, una borrasca radiactiva se alzó desde las llanuras. Consiguieron ocultarse entre las losas del techo del hangar inerte, un rugido sordo los envolvió. Las hojas de los escasos arbustos se transformaron en un temblor punzante, la superficie de las piedras se volvió blanca por la escarcha, saturada de partículas alfa. Bajo el rugido de la tormenta, Ira habló por primera vez con profundidad. Recordó un sueño extraño, en cuanto a la temperatura, como si volara en una gota de cristal entre las estrellas, donde las voces de los adultos, distantes y cálidas, la llamaban por su nombre. En un susurro, describió un planeta similar a una esfera de nieve y pequeños seres que reían en su superficie, a pesar de la luz tóxica. Katia escuchó y sonrió, en cada fantasía, buscaba un grano de ciencia. Tal vez el cerebro de la niña captaba las frecuencias de la música hermética de la ciudad desde la cápsula. Oleg, mientras rebobinaba la correa de su mochila, de repente rió con voz ronca. «¿Sabes, Mika, está hablando de nosotros?» Personitas riéndose bajo la luz tóxica. «Esos somos nosotros». «Nos reiremos hasta el final», respondió Mijaíl y miró a su hija. 2 semanas después de su escape, los encontró un destacamento de reconocimiento del Arca 3. Salieron al anochecer, cuando la niebla se extendía como hilos entre los pinos. Sus uniformes lucían insignias no militares, el símbolo de una semilla alada en la palma de una mano. Llevaban ristras de paneles solares, sacos de semillas de maíz y libros infantiles con imágenes de animales que los niños desconocían, jirafas, pandas, corzos. Primero llegó la orden de bajar el arma. Oleg bajó la saiga, Mikhail desató el bal. Katia mostró los documentos de la biobase. El comandante del arca, joven, curtido por el clima, con una sonrisa nerviosa,
examinó la cápsula y luego pasó la mano por la cabeza de Ira, como si se disculpara por los pecados ajenos. Dijo: «Bienvenido a casa». Aunque miró a su alrededor, hacia los valles cubiertos de vegetación y el aire gris, «solo estamos construyendo una casa nueva». Subieron a las tiendas del Arca 3 al anochecer. La sombra de la montaña cubría el campamento como una madre a su hijo. Los molinos zumbaban en el silencio, los huertos se extendían por la ladera, donde un tallo verde se abría paso entre la tierra arenosa, el primer pan en 100 kilómetros. Las chicas quedaron boquiabiertas al ver hojas frescas de lechuga, un lujo sin precedentes. Mikhail comprendió que su viaje había terminado cuando una extraña y silenciosa campana resonó en su interior, no una campana de hierro, sino biológica. Su corazón había perdido el nervio que le sobraba. Se quedó de pie al borde del campamento mientras el grupo, agotado por el largo viaje, niños, un científico, un zapador, un veterano de la guardia, desaparecía en las tiendas de la zona de triaje médico, donde una tenue luz eléctrica iluminaba la penumbra. Katia regresó más tarde. La herida de su ceja casi había cicatrizado y sostenía una tableta con el primer sistema de descontaminación sanguínea que iban a lanzar aquí. Además del suero, el arca contenía un archivo completo. Gente de todo el país había traído restos de bibliotecas, música e incluso semillas de manzana auténticas. «Nos pidieron que nos quedáramos», dijo. «Necesitan manos, cabezas, almas». «Claro». Oleg fumó un filtro vacío, sin inhalar nada. El humo se había vuelto un déficit. Se rió entre dientes. «No me importa. Mi viento está cansado». El anciano se rió al ver a los niños en la tienda aprendiendo a sostener correctamente las nuevas tazas de metal, tazas, a la antigua usanza, como un sol caliente en sus dedos. Más tarde esa noche, Mikhail se sentó junto a la cama de Ira. Ella ya podía caminar, pero el sueño aún la atormentaba. Apretaba una grabadora de bolsillo en la mano. Katia le había dado la capacidad de grabar sus sueños y pensamientos. Recuperar la memoria es la terapia más importante. Ira se apoyó en su padre, moviendo los labios con cansancio. «Papá, ¿cuándo terminará la guerra?» Mikhail buscó palabras precisas, pero encontró las honestas. «Para nosotros, terminó al salir del búnker. Para el mundo, todavía no. Pero estamos aquí para terminarlo de otra manera, creciendo, no destruyendo». Ella asintió, y ese asentimiento fue una promesa. Pasó un mes. Se construyó un invernadero en el arca bajo la niebla matutina. Katia comprobaba el nivel de estroncio en la tierra a diario, y Oleg enseñaba a los niños a fabricar cables trampa sencillos, señales para detectar perros mutantes salvajes. El anciano jugueteaba con una radio arcaica, captando voces débiles. En algún lugar lejano, aún vivía gente, actores que ensayaban obras antiguas. Sonreía, como si oyera una nana. Mijaíl se levantó antes del amanecer y trabajó en la travesía, donde bloques de madera erguían las paredes de la futura casa real. A veces le temblaban las manos, las cámaras de la memoria mostraban imágenes de ciudades quemadas, pero se enderezó y volvió a tomar el martillo. Una mañana particularmente despejada, el cielo era casi azul, sin círculos marrones. La plaza del Arca se reunió en el escenario del anfiteatro improvisado. Allí, los niños recitaban poemas. Alguien recitó con voz ronca Borodino, alguien, su propio texto, nacido de las cenizas. Ira, aún no del todo fuerte, salió la última. Sostenía un pequeño dictáfono con una grabación en su propia voz. Cuando el mundo se sumerja en la noche. Busca fuerza en quien camina a tu lado. Cuando la ceniza cubre el sol. Ríete como si la luz estuviera dentro. Cuando el camino te rompe las piernas. Deja que quien te ama te lleve. Y tú mismo, lleva sueños sobre el futuro. Donde la hierba se volverá verde. La nieve es blanca. Y tu nombre es más que un susurro en una cápsula. La voz tembló, pero no se quebró. Se alzó un tenue aplauso, un roce de palmas, y este sonido fue más fuerte que cualquier salva. Más tarde Ira le preguntó a su padre. ¿Aún llevas un arma? Miró a Val. El arma estaba en la caja, descargada. No, respondió. Todavía no.
pero déjalo cerca, como recuerdo. Ella meneó la cabeza. Es mejor guardar tu memoria así, dijo, entregándole el dictáfono. Cuéntalo todo. Para que algún día otros lo escuchen. Presionó el botón de grabar y empezó, sobre el comienzo de la guerra, sobre las cenizas, sobre Kaliningrado, sobre el criosueño, sobre las tierras bajas, sobre cómo se sentó bajo el cielo derrumbado y le prometió a su hijo que nunca, nunca, bajaría la mirada. Habló mientras el amanecer desplazaba puntos de luz por las paredes, mientras las chicas reían tras las tiendas, mientras una bandada de pájaros revoloteaba en el cielo, dibujando una espiral, evidencia de que incluso la evolución distorsionada busca la armonía. Cuando terminó, se dio cuenta, el dictáfono le calentó la palma como una promesa. Al anochecer, tranquilo, casi veraniego, Katia llamó a Mijaíl al borde del campamento. Donde el terreno descendía hacia un pequeño lago, encontraron el primer brote de un manzano, una hoja verde, redonda, como un pequeño silbido de esperanza. Katia tocó el tallo. El magnesio es normal, el calcio también. El árbol vivirá. Mijaíl se sentó a su lado y pasó el dedo sobre la hoja, en la piel quedó un rastro fragante, un poco de cáscara de manzana. Entonces habrá un jardín aquí, dijo. Katia sonrió. Un jardín que lleva el nombre de quienes sostuvieron el camino. Ira lo siguió, conteniendo una sonrisa. Le entregó a su padre un puñado de semillas que uno de los agrónomos del arca le había dado. Las semillas parecían trozos de oro, aunque eran avena común y corriente. La niña se puso seria. ¿Lo plantamos? Y escribimos un cartel, la risa ha llegado aquí. Excavaron la primera rama con más profundidad, hasta que las raíces tocaron la tierra húmeda. Oleg se acercó y sostuvo la plántula, el anciano sostuvo la linterna, las niñas esparcieron la tierra con las palmas. La luna salió, ya no era una bola de ansiedad, sino simplemente una compañera de la noche. El viento del norte traía los aromas de las hierbas de la montaña, mezclándolos con el olor del frente de una guerra lejana. Pero aquí, en esta cuenca entre las crestas, nacía un nuevo espacio. No cancelaba el pasado, sino que lo aceptaba, como el carbón acepta el fuego para dar forma a la llama. Mijaíl miró al cielo, quemado, pero limpio, y pensó, la ceniza no construye, se necesita tierra para construir. Y si una semilla cae en la tierra, germinará, aunque el mundo se derrumbe. Se irguió, estiró los brazos hacia el suelo donde yacían las semillas. Y con cada movimiento de hombros, le parecía que el peso de la armadura, que hacía tiempo se había quitado, abandonaba sus músculos. Ya no cargaba con una guerra, cargaba con un jardín.